Bendiciones para todos, con la confianza que los temas que hemos estado compartiendo han llevado claridad y bendición a sus vidas. En esta ocasión vamos a compartirle un tema que habla de situaciones comunes, como todo lo que se refiere al matrimonio. Y el tema se llama Hablemos a tiempo. Y en Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: para todo hay un tiempo oportuno y hay tiempo para todo propósito bajo el sol. Verso 7 dice: tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Nos ocupa en esta ocasión el hablar a tiempo. Muchas veces, por no decir las cosas en el momento oportuno, o provocamos un problema grande, o solo lo guardamos y eso va creando una presión tan fuerte que cuando sale esa presión se hace un desastre. Recuerdo que para mí era un poco difícil creer que mi esposo tuviera la facilidad de perdonar que tiene. Pero hubo un momento en el que mis demandas traspasaron un límite. No se vaya a hacer una imagen tan extrema de mí, como cualquier mujer, ¿verdad? Específicamente el punto. Él se levantaba muy de madrugada y estábamos recién casados, aunque ya habían hijos porque él enviudó con algunos, algunos tantos, pero estábamos recién casados. Y como recién casada yo llevaba la imagen de una pareja recién casada, que realmente dista mucho de la realidad. Es las imágenes que nos hacemos de lo que nos presenta el sistema. Entonces empecé a decirle: qué horrible despertarme sola, yo no me casé para despertarme sola, porque te levantas tan de madrugada. Y él se levantaba a orar. Entonces yo no me percaté a qué horas él dejó de orar. Y llegó el momento en que una conversación llegó a un punto un poco fuerte y me habló fuerte. Jamás ha alzado la voz, pero ese día no me gritó, solo me habló fuerte. Y entonces me asustó. Yo le dije: jamás me habías hablado así. Y me dijo: esto soy yo sin oración. Lección aprendida. Nunca más me volví a meter entre su tiempo de oración y Dios. Pero hubo otro asunto que pasó años en decírmelo. En la cuestión de los alimentos, como venimos de casas diferentes, de crianzas diferentes, de sazones diferentes. Entonces yo tengo el gusto por los plátanos, cuando están fritos, que estén bien negritos. No quemados, pero sí bien negritos. Y yo los cocinaba y todos comíamos. A la vuelta del tiempo, en algún momento me dijo: así me gustan a mí los plátanos, amarillitos, como menos cocinados, fritos, pero no como a mí me gustaba. Y entonces le pregunté: ¿por qué no me lo habías dicho? ¿Cuántos años has comido plátano que para ti está quemado y para mí es sabroso? Si me hubieras dicho, yo te hubiera cocinado los plátanos como a ti te gustan. 2 puntos. ¿Por qué no hablamos a tiempo? Cuando las cosas no nos parecen, cuando algo nos lastima, cuando algo incomoda, ¿por qué no hablarlo? Traemos de niños esa necesidad de no molestar, de ocultar lo que sentimos, lo que ofende, lo que duele.
porque no queremos provocar problemas. Pero fíjese que Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo oportuno. Y luego en el verso 7, segunda parte que leímos, dice tiempo de callar y tiempo de hablar. No es fácil hablar con alguien a algún punto que vaya a vulnerar su criterio, su pensamiento o su orgullo, porque estamos llenos de orgullo. Quizá alguien pueda decir que no, pero bueno, ese es mi criterio. Estamos llenos de orgullo. Cuando uno dice, ay, no es que me da pena pedir, realmente es orgullo, porque uno no quiere ser visto como el que pide, pero hay tiempo, para todo hay tiempo oportuno. Entonces, hablar las cosas con nuestra pareja es importante porque no nos conocemos, porque venimos de dos casas diferentes, con costumbres diferentes. Como yo, para mí, como en mi casa los plátanos tenían que estar bien tostaditos y para Carlitos tenían que estar suavecitos, amarillos. Para mí no están fritos, solo están pasados por el aceite. Pero al no hablar las cosas a tiempo, por lo menos él solo comió plátanos muy cocinados por algunos años porque nunca me dijo nada. Para todo hay tiempo oportuno. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Cuándo es tiempo de callar? Cuando las cosas han subido de tono, cuando está el ambiente acalorado. Ese es tiempo de callar, porque dice la palabra que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de hablar. ¿Cuántas cosas habríamos evitado en nuestra relación matrimonial si solo hubiéramos tenido el tiempo, o si hubiéramos tomado el tiempo de meditar en qué momento hablar y en qué momento callar? Porque normalmente cuando hay una discusión acalorada, cosa que no debiéramos permitir que llegue a eso, no es que yo no lo haya hecho, pero aprendí que no era saludable y no trajo nada bueno, solo trajo discusiones largas, sin llegar a ninguna solución. Entonces, aprendí a orar y pedirle, Señor, necesito decirle esto a mi esposo. Prepara su corazón. Dime el momento en que yo deba hablar. Si habla a la hora de la comida, va a amargar la comida, va a amargar el ambiente. Ya nadie va a querer comer, porque uno de los dos se va a levantar molesto de la mesa. No es tiempo. Para todo hay un tiempo oportuno. No es oportuno hablar mientras comemos, a menos que usted necesite solventar algún asunto y se lo lleva a tomar un cafecito y le dice, mi amor, quiero contarte algo, quiero explicarte o preguntarte. En un ambiente neutro, en donde no hay agresividad de ninguna parte y en donde se puede hablar como amigo. Eso es algo que el Señor nos enseñó a Carlitos y a mí. Quiero hablar con mi amigo o quiero hablar con mi amiga. ¿Por qué con un amigo? Porque el amigo ama en todo tiempo. Y el amigo procura entender el sentido de lo que está diciendo el amigo antes de molestarse. Entonces, cuando es tiempo de callar, yo guardo, no enojo, no resentimiento, guardo información, porque va a llegar un momento en donde Dios me diga, ahorita habla, y eso me garantiza que su corazón esté preparado para recibir lo que le voy a decir en el buen espíritu que yo se lo quiera decir. Posiblemente alguna mujer está pensando, ella porque no sabe cómo reacciona mi esposo. Es cierto, no sé cómo reacciona, pero sabe, yo creo que nosotras somos la llave, la única llave que puede abrir el corazón de nuestro esposo. Todo depende, amada hermana, como usted hable las cosas. Si las habla como un regaño, va a obtener un bloqueo. Si las habla como un reclamo, va a haber un bloqueo. Por eso hay que buscar el tiempo oportuno para callar y para hablar. Porque así se solventan las situaciones sin ofensas, sin malos sentimientos,
sin esa atmósfera que se hace tan cargada y que después cualquiera de los dos ya no sabe cómo actuar, si hablar, si no hablar, si se quedó enojado, si se quedó enojada. Recuerde, todo esto es para que nuestro matrimonio sea saludable. Tenemos que hablar las cosas, no esperar a que ya tengamos el agua llegando a la nariz y entonces explotamos, como aquella ocasión en donde mi esposo no sabía cómo decirme, no me impidas orar. Esa no era mi intención. Egoístamente yo solo quería a mi esposo conmigo, pero nunca me imaginé lo importante que era para él levantarse a orar. Si nos hubiéramos tenido más confianza, si él hubiera tenido quizá más libertad para hablarme, o hubiera sentido que podía hacerlo, que yo podía entenderlo, no nos hubiéramos llevado tanto tiempo hasta ese punto de quiebre para que él me dijera, por favor, yo necesito levantarme a orar. A partir de ahí yo aprendí, tengo que hablar. No siempre es fácil, porque estamos hablando de otro ser humano, con ideas, con cultura, con pensamiento, y sobre todo que es hombre. Y el hombre no puede pensar y sentir como mujer porque Dios lo hizo hombre. Y la mujer no puede pensar y sentir como hombre porque Dios la hizo mujer. Nuestras mentalidades son diferentes. El lado del cerebro que usamos creo que es diferente, no estoy segura, pero parece que ellos usan uno y nosotros los dos. Quizás solo son teorías, que no está nada confirmado, pero somos diferentes. Si vemos a un niño, nos brota la maternidad. Y a ellos difícilmente les brota la paternidad. Ellos tienen paternidad con sus hijos, pero afuera muy pocos y contados los hombres que tienen esa fluidez de un dar, de un proteger, de un preguntar qué le pasa. Entonces, hablar en el tiempo oportuno, hablar a tiempo, antes de que las cosas escalen o que empiece a guardar y a acumular un enojo, un resentimiento, una molestia. Hace muchos años conocimos a una pareja muy bonita, era un bonito matrimonio, eran jóvenes, pero un día llegaron a pedirnos consejo porque ella estaba enojada y él no sabía por qué. ¿Sabe cuál era el enojo? Que cuando él la llevaba a comer, él decidía qué comer. Y como él tenía una ascendencia china, entonces a él le gustaba, pues sí, la comida china. Pero ella estaba aburrida de comer comida china. Pero en lugar de decírselo, iba con la molestia de que ella sabía que iban a comer comida china y que él ni siquiera le preguntaba. ¿Cómo iba él a saber que ella estaba molesta si ella no se lo hacía saber? Ese matrimonio pudo haberse derrumbado por una falta de comunicación. Hace también unos años, otra pareja, la molestia del hombre, ¿cuál era? Es que pastor, yo no sé por qué está tan enojado, que no sé qué. ¿Cuál era la molestia? Que ella insistía en ponerle un vegetal a la comida que a él no le gustaba. Pero ella no lo sabía. Y entonces se le pregunta a ella, ¿y usted por qué usa ese vegetal si a su esposo no le gusta? Porque en mi casa siempre lo usamos. Tenemos que hacer ajustes como los famosos plátanos. La parte que le toca a Carlitos va así amarillita, suavecita, y la parte mía hasta quemados, si me los quiero comer así, porque es mi comida. Pero antes estuve atenta a lo que hablamos, bueno, no tan a tiempo, aunque sí, porque ya pasaron muchos años más en donde ha comido los platanitos como le gustan, porque hablamos. En lugar de discutir, en lugar de dar portazo, o en lugar de hacer como algunos esposos hacen que deciden ya no llegar a comer a la casa porque no les gusta la comida de su esposa, pero no le dicen. Entonces la esposa piensa, ya no me quiere, debe tener alguna aventura en la calle, no le gusta mi comida, por gusto me estoy esforzando. Claro, los hombres no piensan todo esto porque son hombres, pero nosotras se lo podemos decir. Es como cuando yo hago una comida, bendito Dios, me gusta mucho cocinar, y lo primero que mi esposo hace es ponerle picante. Y yo le digo, ni siquiera vas a sentir el sabor de mi comida. ¿Cómo no? No, no es cierto, porque si usted le pone picante a la comida, cambia de sabor inmediatamente. Entonces, es de ir hablando, de ir solucionando, de ir equilibrando. ¿Para qué? Para que conozcamos
el tiempo oportuno de callar o el tiempo oportuno de hablar. ¿Por qué necesitamos esto? Para que el matrimonio camine de una manera saludable. Si algo le molesta de su pareja, hágaselo saber. Hay personas, fíjese que hay personas que tienen mayor facilidad de entender las cosas cuando se les escribe. Yo no sabía eso, pero en alguna ocasión mi esposo me hizo una carta para explicarme o hacerme ver algo que yo no estaba haciendo bien. ¿Y la carta qué significó? Que yo podía leer y leer y leer y no malinterpretar, porque las palabras es muy fácil malinterpretarlas, pero lo escrito, para mí en lo personal, fue tan saludable. Entonces creo yo que deben haber muchas personas que prefieren lo escrito, que es más saludable lo escrito, porque es como una manera de prestarle más atención a lo que se nos está diciendo sin los distractores del momento de la conversación. La carta la guardé, la volví a leer y la volví a leer para encontrar el punto de equilibrio de hacer las cosas que le agradaran a mi esposo, pero que no significara un sacrificio para mí. Porque hay cosas que yo he decidido seguir disfrutando yo, aunque mi esposo no las disfrute. Mire esta diferencia. Él tiene que tener la comida que le queme la boca, literal, no exagero. Está, pero sigue comiendo. Y yo le digo, le pongo un hielito, ¿quieres un poquito de agua? Si es una sopa, le digo, si le pongo crema, se va a equilibrar el calor. No, así está bien, así me gusta. En cambio yo prefiero las cosas frías. Yo puedo comer, excepto la sopa. Bueno, depende de qué sea la sopa. Pero yo, para mí, el sabor de la comida lo tiene cuando está frío. Son dos gustos diferentes. Ahí se enmarca el abismo que hay entre el pensamiento femenino y el pensamiento masculino, o el gusto de por sí, porque según leí por ahí, que todos tenemos diferente cantidad de papilas gustativas. Por eso algunos toleran más el picante que otros. Por eso algunos buscan más lo dulce que otros buscan lo salado. Dios nos hizo diferentes porque es un reto caminar juntos con las diferencias sin que nos estorben, ni las de él ni las mías. Mi esposo sigue madrugando, yo me levanto a la hora que yo necesito levantarme. Eso dejó de ser un problema entre nosotros. Y podría ser que un matrimonio joven esté escuchando esta conversación y pueda entender que debemos hablar a tiempo. Y ahí está en la palabra. Para todo hay un tiempo oportuno y hay tiempo para todo propósito bajo el sol. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y quiero terminar con el verso 8. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. O sea que uno puede odiar. Es que no es que pueda o no pueda. Uno llega al punto en donde odia algo. Es que odio cuando hace esto, es que odio cuando hace aquello. Ese tiempo es bueno tenerlo para darnos cuenta hasta dónde está llegando la molestia, el enojo. Porque uno no odia algo agradable, odia lo desagradable. Pero hay tiempo de amar a mi esposo como él es. Hay una estrategia que el Señor me dio, y es que cuando Él hace algo como repetitivo, yo me recuerdo a mí misma, siempre ha sido así, nunca me prometió cambiarlo, es la letra pequeña del contrato. Voy a vivir con eso y voy a vivir en paz. Al final es Él, no soy yo. Él disfruta una clase de helados, yo disfruto otra clase de helados. Él come una clase de fruta, yo como otra clase de fruta. En alguna coincidimos, pero eso no tendría por qué hacer problema, porque hay quienes pretenden que su pareja a la fuerza haga lo mismo que él o que ella,
y eso es lo que trae problemas. Recordemos, para todo hay un tiempo oportuno y hay tiempo para todo propósito bajo el sol. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Bendiciones. Hace un tiempo una pareja nos visitó porque estaban a punto de terminar su matrimonio y vinieron desde muy lejos solo para pedirnos un consejo porque estaban tratando de salvar su relación. Cuando empezamos a platicar, la cuestión era averiguar qué era lo que los estaba fastidiando tanto. Resulta que el hermano, el esposo, porque eran cristianos, son cristianos. El esposo tiene herencia china y la esposa es de Guatemala, lógicamente. El asunto es que cuando él la invitaba a comer a un restaurante, la llevaba a comer siempre comida china. Y así por varios tiempos, varios años, hasta que hubo un momento en que la relación se empezó a poner tensa. Y cuando llegó el momento en que ya no podían soportar más la situación estresante, vinieron a buscarnos con mi esposa para pedirnos consejo. La pregunta que les hicimos fue, ¿y qué es lo que está pasando? La queja de la esposa fue es que cuando él me lleva a comer, no me pregunta qué quiero, solo me lleva a comer comida china. Y yo ya estoy cansada de esa clase de comida. Cuando le preguntamos a él, ¿y por qué la llevas a comer comida china? Pues porque yo creí que le gustaba, porque como nunca me ha dicho nada, entonces creí que estaba contenta, creí que estaba haciendo bien. El asunto fue, entonces, haciendo un análisis ya para finalizar después de una buena plática. El consejo, ¿cuál fue? Pregúntale qué quiere comer. Y ella, sé sincera y dile que no quieres comer comida china cuando no quieras hacerlo. Sencillamente, que él te pregunte y tú le respondes la verdad. ¿Qué quieres comer? Porque él estaba tratando de agradarla. Muchas veces, como contó mi esposa, ella trataba de hacerme mi comida de acuerdo a su concepto. Y yo por haberme quedado callado, lógicamente pasaron años comiéndome algo que no me estaba agradando. Hasta que, gloria a Dios, pues pude tener el carácter o la voluntad o el momento, o como dice Eclesiastés, tiempo de hablar. Entonces aclaramos el asunto y pude decirle que realmente lo que yo quería era otra clase de plátanos. Usted podrá decir, pastor, pero por una cosa tan sencilla se puede volver un problema. Sí, en el matrimonio sí se puede volver un problema, porque muchas veces nosotros no arreglamos las cosas a tiempo, especialmente en el matrimonio, porque tenemos miedo de ofender a la otra persona, de que si le decimos que no nos agrada esto o aquello o lo otro, tenemos temor, tenemos miedo a que ya no nos amen, a que ya no nos atiendan. Y eso lógicamente lo va a usar el enemigo para irnos enrollando poco a poco, como el bebé en el cordón umbilical, a enrollarnos poco a poco hasta asfixiarnos. Y entonces cuando ese momento llega es cuando se pega el grito, cuando viene el insulto, viene el ultraje o sencillamente viene el abandono. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que nuestra pareja nos abrace, que nos dé un beso, que nos haga un apachucho, humanamente hablando, y ya no lo hace? La pregunta es ¿por qué? ¿No será que algún momento fue inoportuno, no era momento de abrazar, y el otro trató de hacerlo y se sintió rechazado, y entonces tomó una decisión, no lo vuelvo a hacer? Cuando suceden esas cosas, lo mejor es hablar con sinceridad. Mira, ¿por qué me rechazaste? ¿Por qué no me aceptaste el abrazo? ¿Por qué no me aceptaste la caricia? ¿Por qué no me aceptaste esto?
porque no era momento. Estaba tratando con la cocina, por ejemplo, tenía una olla de agua hirviendo y tu gesto, tu intención no era el momento. Muchas veces nosotros los hombres cometemos esas imprudencias. A mí me ha pasado. Mi esposa puede estar cocinando, puede estar haciendo algo, hablando por teléfono, ministrando a alguien, cuando yo impulsivamente, amorosamente, llego por detrás, le doy un abrazo y ella se siente invadida en ese momento en su espacio personal, en su espacio íntimo. ¿Y quién fue quien se lo invadió? Pues el hombre que la ama, pero no era momento para hacerlo. Sin embargo, muchas veces por no hablar esas cosas, es que nosotros caemos en esos silencios y en esos abandonos de nuestra responsabilidad. Yo bendigo a Dios porque tengo una esposa que realmente, aunque a veces no me gusta, porque al alma no le gusta, me corrige en muchas cosas. Tiene el valor suficiente, inspirada lógicamente por el Espíritu Santo, como para decirme las cosas que yo estoy haciendo mal, que le afectan a ella. Algo que no la deja dormir, alguna bulla, algún gesto, alguna intromisión en su espacio privado, que sin darme cuenta puedo estar violando. Ella tiene el suficiente carácter, el valor civil y el suficiente amor para decírmelo. Una frase que nosotros usamos para ese momento es: mira, te quiero hablar como amiga. O sea que me va a decir algo, algún error que cometí. Hoy en la mañana, por ejemplo, sucedió eso. Me corrigió algo que yo hice en algún momento en una reunión que tuvimos y cometí una imprudencia y ella me lo hizo saber, pero con tanto respeto, con tanto tino, que no me ofendió. Sencillamente me sentí bien de ser corregido, de ser enderezado, por así decirlo. Y algo que he aprendido también es que cuando ella me habla como amiga y me da un consejo y me corrige algo, lo tomo como que viene de Dios. En consecuencia, ella no tiene por qué sufrir un malestar que yo pueda sentir, no tiene por qué sufrir un mal humor que me pueda provocar por algo que me está diciendo, porque doy por hecho que es parte de Dios de quien me está hablando. Ella solamente está cumpliendo, por así decirlo, una instrucción de Dios. Eclesiastés lo dice muy bien: tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay cosas en el matrimonio que no se pueden decir en cualquier momento. Hay cosas dentro de nosotros, hay palabras, hay acciones, hay situaciones que no podemos señalar. Muchas veces estamos en público, delante de amigos, y decimos cosas que si me corrige en ese momento me voy a sentir humillado, me voy a sentir rebajado como hombre, como pastor, como sacerdote, como lo que usted quiera, pero no es el momento. Entonces mi esposa, gracias al Señor, ha aprendido a corregirme esperando el tiempo propicio. No solamente estoy casi seguro que ha orado al Señor y le ha dicho: Señor, dame el momento para hablarle a este hombre. No es fácil. Recuerde que Nabal, por ejemplo, en la Biblia, esta historia, era un hombre necio, testarudo, ingrato, malagradecido. Y cuando David llega a pedir provisión porque había estado protegiendo a sus pastores, Nabal recibe con la espada desenvainada. Y entonces en ese momento David dice: bueno, vamos a dar un escarmiento a este hombre. Pero el escarmiento era matarlo a él y a toda su gente. Ahora, ¿qué sucede? Llega la esposa Abigail y le dice: no, señor, yo tengo la culpa. Ella se culpó. Pero lo que quiero señalar es que Nabal ignora todo esto. Es Abigail quien lo arregla para que David, como futuro rey, no se manche las manos con sangre. Lo que me interesa señalar es esto. Dice la Biblia que después de un par de días, Abigail le dijo a Nabal: fíjate que estuviste a punto de provocar una tragedia, no solamente para tu vida, sino para toda nuestra casa, para tus empleados. ¿Y por qué? Porque David vino a pedirte provisiones y tú se las negaste. Y dice la Biblia que Nabal cayó en una depresión tal que a los pocos días murió. Ahora, ahí tenemos a una mujer sabia, dirigida por Dios,
que no le dijo a Nabal en el momento en que hizo la mala acción. Esperó unos días, pero lo corrigió. Aunque eso haya provocado una reacción mortal en Nabal, eso ya es otra cosa. Pero lo que quiero señalar es que mi esposa, como Abigail, muchas veces espera un par de días, espera el momento oportuno. Y entonces, lógicamente, eso me ha ayudado a mí. Mis amigos, ustedes que están escuchando este consejo, este programa, busquen el momento oportuno para hablar, porque si nos callamos, allá adentro se va formando una olla de presión. Y ese vapor que está allá adentro de enojo, de cólera, de frustración, puede llegar a explotar un día en acciones violentas, en insultos o sencillamente en un enconchamiento en donde mejor ya no hago nada. Ya no la abrazo, ya no la beso, ya no le digo la amo, ya no le doy un regalo, ya no le llevo flores, ya no cualquier cosa. Y a partir del tiempo la esposa dice, fíjese que ya no me ama, ya no me dice aquí, y el hombre silenciosamente, o la mujer silenciosamente dice, si supiera que todo es por lo que me dijo aquel día, pero nunca lo expresó. El otro lo dijo por ignorancia, por ímpetu, por imprudencia, pero cuando nosotros nos corregimos, entonces las cosas cambian. Por eso es precioso lo que dice la palabra en Eclesiastés. Hay un tiempo de hablar y tiempo de callar. Cuando nosotros no aprovechamos esos consejos de la sabiduría de Eclesiastés, nos vamos a hundir en una depresión, en un abandono, en una aparente indiferencia, porque no vamos a negar que nos amamos, no vamos a negar que si estamos juntos es porque queremos amarnos y queremos vivir juntos, pero el matrimonio atraviesa tantos obstáculos, atraviesa tantos escollos, como cuando un barco tiene que irse a alta mar, tiene que pasar por un camino en donde no hayan piedras, donde no hayan rocas, para que no se quiebre, para que no se rompa. El matrimonio es igual. El matrimonio es como un barco que va a salir de un puerto para alta mar, pero alguien tiene que guiarlo. Se ha dado cuenta que le amarran unos jaladores, unos barcos pequeños que lo van jalando hasta que donde ya no hay peligro. Entonces lo mismo sucede con el matrimonio. Muchas veces nosotros nos caemos en un escollo, en un abismo de silencios, de dolor, de frustración. Y sabe que es lo peor, que muchas veces nosotros, amando a la persona que decimos amar, ya no podemos expresarnos por cólera, por enojo, y eso nos duele a nosotros mismos. Quisiera llevarle un regalo, comprarle un helado, comprarle algo, pero aquel día me lo tiró, aquel día me lo rechazó, aquel día no se lo comió, y entonces ¿para qué le llevo? No, es que aquel día no era el momento, en aquella ocasión no era el momento. Pruebe otra vez, vuelva a llevárselo, vuelva a comprárselo. Hoy quizás sea diferente, porque son las cosas, son los tiempos. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo para algo. Tenemos momentos de privacidad, momentos de silencio, momentos de nosotros mismos. Y entonces podemos ofender sin querer a nuestra pareja, cuando en ese momento que es mío, quiere hacer algo que realmente en ese momento me está interrumpiendo algo íntimo. Pero eso no quiere decir que no la ame, no quiere decir que no necesite sus muestras de amor, solo que no era el momento, así de sencillo. Es como un niño, cuando un niño viene corriendo del parque y viene sudando y viene todo empapado y le dice, mami, te amo, y usted dice, un momentito, espérate, te voy a secar la frente. Si el niño no fuera niño, ¿qué diría? Nunca más vuelvo a saludar a mi mami. Pero el niño es niño, y él se deja secar y toda la cuestión, y lo limpia, ahora sí dame el beso. Y el niño se le cuelga al cuello de su mamá, porque el niño, nosotros necesitamos a veces ser niños para poder entender que aquel momento no era el momento era después, pero tenemos que buscarlo, y sobre todo tenemos que hablar. ¿Por qué no te comiste lo que te traje? Pues sencillamente tenía dolor de estómago. Y eso que me trajiste me iba a empeorar la cosa.
espero que no te duela el estómago. Ahora me lo disfruto. Así es las cosas. Muchas veces nosotros, por orgullo, por ignorancia o por soberbia también, no arreglamos así las cosas. Recuerde, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hoy quizá que está escuchando esto, sea el momento de hablar para que las cosas se aceiten y puedan caminar bien lubricadas de hoy en adelante. Y así, área por área, momento por momento, situación por situación. Que el Señor les bendiga y que esto sea algo que abone a su relación. Todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Bendiciones.